Buenos días, profe. Buenos Buenos días, profe. días, Antonio. Buenos días, profe. Buenos días, Erickson. Bienvenidos. Bienvenidos, jóvenes, a la clase de hoy. Vamos a iniciar con un tema nuevo, el cual se llama movimiento parabólico. La semana pasada estábamos viendo todavía sobre tiro vertical y ahora pues vamos a cambiar a movimiento parabólico, pero este tiene secuencia con el tema anterior, ya que se mueve en un plano XY, o sea, se mueve tanto horizontal como verticalmente. Cuando se mueve verticalmente, podemos asimilar como que fuera tiro vertical o caída libre, dependiendo, ya que el movimiento parabólico pues tiene varias formas. En algunos solo es una rama de la parábola, en algunos es una parábola completa. Entonces ya más adelante vamos a ir viendo todas. Hoy vamos a comenzar con el tema y vamos a comenzar con la trayectoria que forma una rama de la parábola. Entonces vamos a ver una presentación en PowerPoint. Necesito que por favor pongan mucha atención. Muy bien, solo necesito que alguien me confirme si se puede ver las diapositivas. Sí, profe, sí se ve. Sí, se mira. Muy bien, gracias. Entonces vamos a iniciar, como les decía, el movimiento parabólico tiene varias formas. Hoy vamos a ver el movimiento parabólico con ángulo cero. Con ángulo cero es cuando forma la mitad de la parábola, o llamada también como la rama de la parábola. Entonces, el movimiento parabólico también es conocido como movimiento de proyectiles, movimiento en dos dimensiones, movimiento en dos componentes o movimiento en un plano XY. Vamos a anotar este cuarto. Con cualquiera de esos nombres es posible encontrarlo, pero si lo desean buscar en internet, es más conocido como movimiento parabólico. Movimiento de proyectiles. Un proyectil es una partícula que se mueve cerca de la superficie de la Tierra solo bajo la influencia de su peso dirigido hacia abajo. Digamos que este es un cañón, dispara una bala, y la bala tiene esa trayectoria, que va subiendo, llega a su punto más alto y comienza a bajar, pero en el momento que va bajando también se va desplazando horizontalmente. Y es por eso que se le llama movimiento en dos dimensiones, porque tiene un desplazamiento horizontal y tiene un desplazamiento vertical. Vertical cuando va subiendo y sigue siendo vertical cuando va bajando. La aceleración en este caso va a ser el equivalente a la gravedad. Por eso les decía que aquí unimos el movimiento rectilíneo uniforme, o sea, el que no tiene aceleración. Ese movimiento se da en el eje X, en la horizontal. Y la gravedad es influida para el movimiento vertical. O sea, aquí cuando va subiendo es como ver un tiro vertical. Solo que en este caso, pues además de que vaya subiendo, se va moviendo horizontalmente. Y luego cuando alcanza su altura máxima y comienza a caer, es como
caída libre. Caída libre junto con movimiento rectilíneo uniforme. Aquí vamos a ver el movimiento vertical y horizontal. Vamos a hacer de cuenta que tenemos dos bolitas, una de color amarilla y la otra de color roja. Entonces, la bolita de color amarilla simplemente se deja caer. Y la bolita de color roja tiene un impulso horizontal. Ese impulso horizontal es el que lo hace, hace que se vea esta trayectoria. Sí, en este caso, como el amarillo no tiene un impulso horizontal, simplemente cae verticalmente. La roja lo impulsan horizontalmente, se va moviendo, pero al mismo tiempo va cayendo. Una vez comienza el movimiento, el peso hacia abajo es la única fuerza que actúa sobre cada bola. Por eso es de que los dos caen al mismo tiempo, aunque el amarillo solo cae verticalmente y la bolita roja cae así parabólicamente, siempre van a caer al mismo tiempo. O sea que tanto en el eje X y en el eje Y, lo único que tienen en común es el tiempo, ya que el tiempo es el mismo para los dos. Aquí tenemos el mismo caso. Aquí la bolita es impulsada por medio de un resorte comprimido. Cuando lo sueltan, entonces lleva el impulso horizontal y se mueve de esta manera. En cambio, esta bolita amarilla simplemente se suelta y cae verticalmente. Para la bolita roja, la velocidad inicial en X es horizontal, ¿sí? Siempre va a tener una velocidad horizontal y tengan muy en cuenta que horizontalmente la velocidad no cambia. La velocidad es constante, por eso es que no tiene aceleración. En cambio, verticalmente, la velocidad sí va cambiando. En este punto, cuando deja de tener contacto con esta superficie de color verde, su velocidad es cero, pero a medida que vaya cayendo, va transcurriendo el tiempo, la velocidad va aumentando. La velocidad que tiene aquí no es igual a la de acá ni la de acá, menos la de acá. Va a ir aumentando. Para poder trabajar este tipo de problemas, hay que separar el movimiento horizontal, o sea, en la X, y el movimiento vertical, en la Y. La velocidad horizontal no cambia, es lo que les decía, que la velocidad horizontal va a ser constante. La velocidad vertical es como el de caída libre, en este caso. Deja de tener contacto con la superficie verde y comienza a caer. Cálculo de desplazamiento para proyección horizontal. Para cualquier aceleración constante, X es un desplazamiento, donde es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Para el caso de este tipo de movimiento, la proyección horizontal, la aceleración en X es cero. Por eso es de que no hay aceleración, ya que es cero. La aceleración en Y sí existe y es la gravedad. La velocidad inicial en Y es cuando estamos hablando de la posición acá. Aquí la velocidad es cero. Es lo que me dicen aquí, que la velocidad inicial en Y es cero. La velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial. O sea que con la velocidad que deja la superficie, con esa velocidad se mantiene hasta que choca con el suelo. El desplazamiento horizontal, X es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. En cambio, el desplazamiento vertical, estamos hablando del eje Y, es un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Cálculo de velocidad para proyección horizontal. Para cualquier aceleración constante, esta ecuación es aplicada para el eje Y.
Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. En este caso, como estamos trabajando en el eje Y acelerado, la aceleración será la gravedad. Para el caso especial de un proyectil, aceleración en X es 0, aceleración en Y es gravedad, velocidad inicial en Y es 0, velocidad inicial en X es velocidad inicial. Entonces la velocidad horizontal es igual a velocidad en X es igual a velocidad inicial en X. Velocidad vertical es igual a la velocidad en Y, que es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Si se dan cuenta, horizontalmente no hay aceleración y vertical sí hay aceleración y es el de la gravedad. Bueno, vamos a utilizar un poquito la pizarra. Tenemos entonces el tiro vertical, tiro parabólico, perdón. Hay varios tipos de movimiento parabólico. Está uno, por ejemplo, que tenemos un edificio y desde este punto, el punto más alto del edificio, digamos, hagamos de cuenta que es una pelota. Un niño patea una pelota por esta distancia y cae. Cuando deja de tener contacto con el edificio, comienza a caer, pero por el impulso horizontal es de que se mueve de esta manera. Este está formando toda la rama de la parábola. Ahora, hay otro ejemplo desde un edificio que es con ángulo cero. Y el niño lanza la pelota verticalmente, no verticalmente, lo lanza hacia arriba con un ángulo de inclinación. Entonces hace esto. Aquí hay un ángulo. Está el otro caso, cuando el objeto se lanza desde el suelo. Cuando el objeto alcanza el punto más alto, podríamos considerar que es acá. El tiempo que se toma en llegar a este punto, ese mismo tiempo se toma en volver a caer. Tenemos el otro. En el que el objeto se dispara con un ángulo y choca aquí. Entonces tenemos cuatro tipos de movimiento parabólico. Para hoy vamos a trabajar el primero, que es con ángulo cero. Vamos a ver la simbología. Como este movimiento se da en dos dimensiones, o sea, en X y en Y, vamos a trabajar la simbología para el eje X. Vamos a escribir distancia X. Eso significa que estamos hablando de la distancia horizontal. Vamos a escribir distancia horizontal. Tenemos la velocidad
en X velocidad horizontal. Tomen en cuenta que horizontalmente no hay aceleración. Entonces, la velocidad inicial en X es igual a la velocidad final en X. Como son iguales, podemos escribir únicamente como velocidad en X. Porque ya sabemos que no cambia. Entonces no es necesario definir cuándo es inicial y cuándo es final, porque no cambia. Entonces simplemente velocidad horizontal. Ahora vamos a escribir la simbología para el eje Y. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, seguimos entonces. Vamos a seguir con la simbología del eje Y. El eje Y es cuando el movimiento se da verticalmente, ¿verdad? Entonces vamos a escribir S sub Y para distancia vertical. O también podríamos, en algún momento podríamos escribir como H, sabemos que es altura, H o distancia en Y. También tenemos, aquí sí vamos a tener que determinar cuándo es velocidad inicial y cuándo es velocidad final, ya que las velocidades sí cambian en el eje Y. Entonces escribimos velocidad inicial, pero como estamos hablando del eje Y, le vamos a escribir así. Velocidad inicial en Y es igual a, perdón, aquí vamos a poner. Esto significa velocidad inicial en Y. Ahora la velocidad final la conocemos como v sub f, pero como es del eje Y, le vamos a poner Y. Velocidad inicial en Y. Tenemos altura. La gravedad sí, no hay ningún problema. Ya sabemos que G significa gravedad. Lo que hay que tener presente es de que sí, va a cambiar la gravedad cuando es movimiento en el sistema internacional, es 9.8 el valor de la gravedad, y cuando es sistema inglés es de 32 pies por segundo al cuadrado, el valor de la gravedad. Bueno, entonces tenemos altura, velocidad, gravedad, el tiempo, lo voy a escribir en rojo. El tiempo es lo único que tienen en común, tanto el eje X como el eje Y. Por lo tanto, el tiempo lo vamos a manejar siempre como lo hemos estado haciendo con la T, ya que no hay ningún cambio. Si usamos el tiempo en eje X, va a ser T, tiempo en eje Y va a ser T también. Bueno, si de repente surge algún otro parámetro más adelante, pues se los estaré indicando. Por el momento creo que eso es suficiente para poder trabajar el problema que les tengo de ejemplo. Vamos a ver si tienen alguna duda. No. Bueno, muy bien. Entonces les voy a anotar un problema en la pizarra. ¿Puedo borrarlo de la pizarra? Sí. Va.
Bueno, ahí tenemos entonces el problema. Dice, desde el techo de un edificio, vamos a tomar como referencia este dibujito. Un niño patea una pelota horizontalmente, de esta manera. La patea acá, horizontalmente con velocidad de 12 metros por segundo. El edificio tiene una altura de 30 metros. Aquí son 30 metros. Determina a qué distancia de la base del edificio cae la pelota. Esta es la base del edificio y aquí es el punto donde cae la pelota. Entonces nos piden esta distancia. Como es una distancia horizontal, se dan cuenta de la base hacia el punto de donde golpea. Es una distancia horizontal, la escribimos como S sub X. De la base del edificio. Cae la pelota y en cuánto tiempo cae la pelota. Nos vamos a apoyar del dibujito y vamos a redactar nuestros datos. Escribimos entonces datos. Desde el techo de un edificio, el niño patea la pelota horizontalmente con velocidad D. Esa es la velocidad horizontal. Velocidad en X es 12 metros por segundo. El edificio tiene una altura de 30 metros. Vamos a escribir altura igual a 30 metros. Al parecer, solo esos datos tenemos. Pero sabemos que la gravedad es una constante. Entonces, escribimos que para gravedad, sabemos que si estamos trabajando metros por segundo, eso significa que el problema está dado en el sistema internacional. Y para el sistema internacional, el valor de la gravedad es de 9.8 metros por segundos al cuadrado. Allá tenemos otro dato más. Bueno, entonces hasta ahí nos quedamos con los datos. Este pertenece al eje X y estos pertenecen al eje Y. Ahora vamos con las incógnitas. En las incógnitas dice, determina a qué distancia de la base del edificio cae la pelota. Eso ya les había escrito que es S sub X, distancia horizontal. Es la primera incógnita. Luego pregunta, ¿en cuánto tiempo cae la pelota? Esa es la otra incógnita, el tiempo. Bueno. Para el eje X, como el eje X es movimiento rectilíneo uniforme, MRU, la ecuación para MRU es distancia horizontal igual a la velocidad en X por el tiempo. Me piden el tiempo y me piden la distancia horizontal. Como les había dicho, que el tiempo es común tanto para el eje X como para el eje Y. Entonces, aquí yo necesito el tiempo. Me piden la distancia horizontal y me piden el tiempo. Dos cosas en una sola incógnita no es posible. Por lo que tengo que buscar el tiempo en el eje Y. Para luego sustituir acá y encontrar la distancia horizontal. Ahora vamos a trabajar entonces en el eje Y. Para el eje Y lo que conocemos es la altura, que son 30 metros. Conocemos la gravedad, que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Ah, se me había escapado. Cuando la pelota deja de tener contacto con el edificio,
automáticamente comienza a caer. Como comienza a caer, eso nos da a entender que la velocidad inicial en Y es 0. Entonces sí tenemos 3 datos para el eje Y. Ahora vamos a buscar una ecuación para determinar el tiempo. Vamos a trabajar en el lado derecho de la pizarra. Necesito entonces determinar el tiempo en el eje Y. Conozco altura, conozco gravedad y conozco velocidad inicial en Y. Vamos a ver una ecuación, vamos a escribir las ecuaciones. Tenemos que altura es igual a velocidad inicial en Y más velocidad inicial en Y más velocidad final en Y dividido 2. Y eso multiplicado con el tiempo. Otra sería altura igual a velocidad inicial en Y por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Otra sería velocidad final en Y por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y más gravedad por el tiempo. Dos veces la gravedad por la altura es igual a velocidad final en Y al cuadrado más, aquí sería menos, velocidad inicial en Y también al cuadrado. Bueno, estas son las ecuaciones que vamos a utilizar para trabajar el sistema, para trabajar el eje Y. Entonces, necesito determinar el tiempo. ¿Cuál ecuación podría utilizar? La última no, porque no tiene tiempo. La cuarta tampoco, porque me pide utilizar velocidad final y no la conozco. Esta tiene velocidad final. Esta podría ser. Ya que tiene velocidad inicial, si lo conozco, la altura también, un medio es constante, la gravedad es constante. Entonces sí, vamos a hacer uso de la segunda ecuación. Copiamos la ecuación, dice que altura es igual a velocidad inicial en Y por el tiempo copiamos la ecuación entonces, velocidad inicial en Y por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como sabemos que la velocidad inicial es 0, todo número que multiplica a 0 va a ser 0. Entonces esto lo cancelamos. Nos queda la ecuación como altura igual a 1/2, que ya solo es el segundo término, de la gravedad por tiempo al cuadrado. Necesito el tiempo, despejo el tiempo. Como el 2 está dividiendo, paso a multiplicar con la altura. Y 1 por g es gt cuadrado. Voy a mover la g que está multiplicando lo paso a dividir y me queda tiempo cuadrado. Por este exponente 2 que tengo acá, saco raíz cuadrada en el lado izquierdo, entonces me queda raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la gravedad y eso es igual al tiempo. Ahora sí ya tengo el tiempo, la ecuación para el tiempo, ya solo la voy a aplicar. Y vamos a trabajar en este lado. Entonces escribo que tiempo es igual a raíz cuadrada de 2 es una constante, solo lo copio. La altura sé que son 30 metros. Dividido la gravedad,
es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces el tiempo, raíz cuadrada de 2 por 30 es 60 metros dividido 9.8 metros por segundo al cuadrado. 60 dividido 9.8 es igual a 6.12. Raíz cuadrada de 6.12 metro por metro y metro. Aquí se cancela el metro, quedaría solo segundos cuadrados. Ahora sacamos raíz cuadrada a 6.12. Raíz cuadrada de 6.12 es igual a 2.47. Y raíz cuadrada de segundos cuadrados es segundo. Entonces ya tenemos el tiempo en caer, que es de 2.47 segundos. Ahora que ya conocemos el tiempo, podemos utilizar esta ecuación para determinar la distancia horizontal. Ya solo vamos a sustituir. Tenemos entonces que la distancia horizontal es igual a velocidad en X. La velocidad en X es de 12 metros por segundo por el tiempo, que lo que acabamos de determinar, 2.47 segundos. Distancia horizontal es igual a 12 por 2.47 eso es igual a 29.64. Este segundo cancela a este otro, entonces queda solo metros. Y ahí hemos resuelto el problema completo. Cuando nos piden determinar a qué distancia de la base del edificio cae la pelota, cae a una distancia horizontal de 29.64 metros. ¿En cuánto tiempo cae la pelota? Cae en 2.47 segundos. ¿Alguna pregunta? No. No, profe. Ahí estamos entonces. Muy bien. Les voy a poner en pantalla los ejercicios que ustedes van a resolver para su tarea. Vamos a ver. Pueden ver los ejercicios, son 3. El primero está en el sistema internacional. El segundo está en el sistema inglés, ya que habla de pies por segundos. Y el tercero está en el sistema internacional también. Sí los pueden ver, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Bien, jóvenes, esa ha sido la clase de hoy. Entonces ya tienen los ejercicios para que ustedes comiencen a trabajarlos. Ya muy pronto haré la asignación para que ustedes puedan subir su tarea. Con gusto haber trabajado con ustedes el día de hoy. Y nos vemos en la siguiente clase. Pasen feliz tarde. Se cuidan. Adiós, profe. Gracias, profe. Igualmente. Se me cuida. Adiós. Adiós, profe. adiós. Feliz tarde. Se me cuida, profe. Gracias. Igual. Adiós, profe. Adiós, jóvenes. Se cuidan.